Cinecon Radio abre sus puertas, alista sus butacas y recibe grandes invitadas e invitados, noticias, tendencias, actualidad y mucho cine en la matinal de la Cinecon. Que comience la función. 9:08 y comenzamos este segundo capítulo de este entretenido matinal, la matiné de la Cinecon, de lunes a jueves. Agradecer obviamente a todas las personas que nos escucharon ayer, que nos escribieron, que nos hablaron, que me hablaron personalmente también. Decir, oye, te estaba escuchando por la cineconradio.cl. Claro que sí. Así que vamos a estar acompañándolos en esta mañana. Vamos a tener invitados también, muchas sorpresas. Vamos a hablar de varios temas, varias cosas. Uy, estaba filtrándose mi WhatsApp por ahí. Varias cosas que han pasado durante estas últimas horas. Y para eso, por supuesto, quiero saludar especialmente a quien me acompaña en la producción de este programa, nuestro querido DJ Amaro, como todas las mañanas ahí presente, poniéndonos también, y en la Cinecon Radio poniendo la mejor música. Momento entonces ya suena esta querida cortina y nos vamos a la revisión de las principales informaciones y noticias. Y quiero partir, obviamente, con lo más reciente. Con esta visita que ha sido, o este fenómeno que ha sido Dua Lipa en Chile. Y quiero confirmar la primera noticia, que es que Dua Lipa es colocolina. Así es, porque ahí sí me puede apoyar mostrando algunas imágenes a la gente que nos está viendo en el streaming. Para los que nos están solamente escuchando, comentarles de que Princesa Alba fue quien teloneó le correspondió telonear a Dua Lipa en su segunda noche. Y aprovechó ella, por supuesto, de entregarle un souvenir. Ella ya en Argentina se había llevado la camiseta de River. De hecho, fue al estadio, al Monumental, a la Bombonera, al clásico de River Boca, donde River perdió 2-0. Por ahí dijeron que Dua Lipa había sido Mufasa, porque el equipo de la banda Sangre no logra remontar. Lo cierto es que algo de las cosas que llamaron la atención fue que nuestra querida Princesa Alba en este caso le entregó ahí un souvenir, una camiseta a Dua Lipa. En esta segunda noche nosotros ya lo mostrábamos, ¿cierto? En la primera noche. Esto pueden ver ahí en la primera noche que esto está en la cineconradio.cl, en el Instagram también de la Cinecon Radio, de que Dua Lipa nos sorprendió anteayer con Tu falta de querer de Mon Laferte. Recordar que ella, todos los países que ella visita, nos muestra, en este caso, interpreta una canción de algún artista local. La primera noche fue Mon Laferte con Tu falta de querer, y anoche le correspondió el turno a La Ley con la canción El duelo. Se había exigido bastante vocalmente, yo creo. Se había exigido harto, yo diría, Dua Lipa para cantar Tu falta de querer, porque es una canción muy difícil. Y después terminó ahora interpretando esta segunda canción, que es El duelo. En todo lo que ha sido un fenómeno. No recuerdo, Daniel, ahí tú que tienes más... Tú que tienes más experiencia en este tema del espectáculo. Yo no recuerdo algún artista que haya, o sea, en los últimos años, que haya generado tanto revuelo en su llegada a Chile. Por ahí uno se recuerda, por ejemplo, no sé, Michael Jackson en el año 93. ¿Te acordáis? Como que fue, dejó la escoba cuando vino. No recuerdo así como el periodo reciente. Bad Bunny podría ser, más que nada por la masividad que tuvieron sus conciertos. Bad Bunny, que aprovecho de comentarlo, va a estar dentro de lo que son los Latin Grammy de este año. Los Latin Grammy que se celebran hoy día. Hoy día a las 5 de la tarde comienza la alfombra roja. Esto va a ser en Las Vegas, en Nevada. Y aquí tengo la lista de los exponentes. Honestamente, yo tengo que ser honesto y decir que no conozco a casi ninguno de los artistas que está acá. O sea, conozco, pero conozco a algunos pocos, ¿no? Ya, entonces
Vamos a tratar de leer un poco la lista de los nominados. Solamente una chilena presente, Mon Laferte, ya hecho, hablando de ella, que va a estar ahí en los Latin Grammy. En esta ocasión, bueno, aquí tenemos las categorías más importantes, ¿cierto? Todo apunta a que el señor Bad Bunny va a ser el gran ganador de la noche. Tiene más de 12 nominaciones. El artista, bueno, repite la buena racha de ya hace 3 años cuando se llevó 10 nominaciones gracias a su disco Un Verano Sin Ti. En este caso va con su última producción, ¿cierto? Debí tirar más fotos. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Bueno, si no la has escuchado, yo creo que todos demás la han escuchado por ahí. Y acá está, pues las mejores categorías en las categorías de mejor álbum, por ejemplo, está Cosa Nuestra de Robo Alejandro, Debí tirar más fotos de Bad Bunny, Papota de Cariel y Paco Moroso, que también tienen hartas nominaciones, este dúo argentino. Raíces de Gloria Estefan, y ahí por ahí me ubico un poco más. Puñito de Chocajú de Vicente García. A Romper la Burbuja, Joaquina. Cancionera de La Furcade, ahí sí está en mi territorio. Palabra de Tos de Karim León. Estos son como estos mexicanos, ¿no? Que cantan así como románticos, ¿no? Tipo Karim León. Este otro que siempre está, el que estaba con la Belinda. ¿Cómo se me olvidó el nombre? Bueno, Cajú, Lineker, En las nubes con mis panas de Elena Rose y Ahora que de Alejandro Sanz. Esos serían los discos que están nominados. En el apartado de canción del año hay 2 temas de Bad Bunny. Debí tirar más fotos, esa que es la que estaba cantando hace poco, y Baile Inolvidable. Que me parece que Baile Inolvidable, Daniel, es esa. No, yo no puedo olvidar. No, esa es, ¿o no? Sí, esa es, me confirman acá. Hay 2 también de el dúo porteño, el dúo bonaerense Cariel y Paco Moroso, Bogotá de Andrés Cepeda, Cancionera de La Tele Furcade, Otra Noche de Llorar de Mon Laferte. Ahí está nuestra chilena. Ahí está, ¿no? Bueno, esta es como uno de los temas que tiene muchas posibilidades de ganarse el Latin Grammy este año. Palmeras en el jardín de Alejandro Sanz. Si antes te hubiera conocido de Karol G, ¿qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Ahí uno trata de cachar. Yo honestamente es porque uno la ha escuchado en fiestas, en bares. Ahí donde está nuestro querido Daniel Amaro poniendo música y uno escucha estas canciones. Pero yo sinceramente reconozco que no soy de escucharlas todos los días. Veludo Marrón de Lineker. Hubiera conocido. Esa también está nominada hoy día a Mejor Canción del Año. Así que para que estén atentos. Entre los nominados a Mejor Nuevo Artista, Ana Sofía, Yeray Cortés, Julián Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Amor. No, aquí me estáis hablando en ruso. No. Y el venezolano Ale, o Aye, no sé cómo se pronuncia, es el favorito para llevarse esta estatuilla. Y se le va a hacer un homenaje también a la figura de Rafael por su aporte a la música. Por ahí estamos hablando ya de alguien que uno conoce. Y qué grande era Rafael, ¿eh? ¿Te gusta Rafael, Daniel, no? Nadie puede, ¿cómo que no? Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Qué bueno era Rafael, oye. Sí, ahí le van a hacer un homenaje, ¿cierto? A algunos artistas. Eso hoy día a partir de las 5 de la tarde lo transmite HBO Max, para que estén atentos ahí. Oye, Dani, quien cerró campaña, porque seguimos en temas políticos, hubo cierre de campaña ayer, pues. Johannes Kaiser fue el encargado ayer. Se reunieron algunas personas. La foto no acompaña mucho a la convocatoria porque según esto fue en Providencia. De hecho decían que había harto taco ayer en Providencia por el tema del cierre de Johannes Kaiser. Aquí el mostrador lo coloca con tributo a AC/DC. Estuvo ahí un tributo a AC/DC, que es una de las bandas que va a estar visitándonos prontamente en nuestro país. Y cantaron la estrofa prohibida. Cantaron la estrofa prohibida. La estrofa que se cantaba durante dictadura. ¿Sí? Ahí para la gente que no sabe, pero los más jóvenes que nos están escuchando, claro, en la dictadura había una estrofa que después se eliminó, ¿cierto? O sea, se agregó y después se eliminó, ¿cierto? Que decía algo como nuestros hombres, valientes soldados, algo así. Kaiser cerró su campaña entonces. Hubo varias menciones, por supuesto, a la candidata del oficialismo, Janet Jara. Sorprendió esto de la estrofa prohibida.
Y la gente, o al menos los asistentes que fueron allá, cantaron, pero a viva voz, esta parte del himno que fue después eliminada. Dentro de las cosas que, bueno, el discurso duró más de 1 hora, lo que dijo Johannes Kaiser, y dentro de las cosas destacables, por así decirlo, como de las cosas que llamaron la atención, fue que prometió indulto a los carabineros que estaban presos. Daniel, nos vamos a meter en problemas. Nos vamos a meter en problemas con esta... Pero ahí, bueno, esto es parte de la historia también. Pues. Esto fue una... Esta es la estrofa que se agregó en dictadura, que hacía mención a los soldados, que después, obviamente, una vez terminada la dictadura... ¿Cómo? Dice que no es así. Ah, sí, pues esta estrofa era parte del himno original, pues. Sí, no, tiene razón. Pero tomó fuerza durante el periodo de dictadura y se eliminó después finalmente y se recortó y es hoy por hoy lo que conocemos con nuestro himno nacional. Así que ahí está con Johannes Kaiser. Me parece que Parisi hoy día también cierra, lo vamos a buscar. Pero me parece que Parisi también cierra campaña hoy día. Janet Jara va a estar por Talca, va a estar por allí cerquita también. Va a tener un acto de campaña hoy día la candidata del oficialismo. Y Evelyn Matei también cierra campaña hoy día. Matei cierra, oye, se pegó el salto Matei, va a cerrar en el Estadio Santa Laura. Porque que tiene más capacidad que el Movistar Arena, que fue donde cerró José Antonio Caz. Parisi también estuvo en La Pintana ayer. Dentro de las cosas destacables, bueno, nosotros le vamos a bajar todo el sueldo al aparato público, que es un discurso que ya viene diciendo o viene repitiendo hace bastante tiempo. Y como decía, Evelyn Matei cierra hoy día en Santa Laura. Así que, y también va a contar con la presencia de los vilipendiados Zúmbale Primo. También van a estar presentes ahí. Es un reflejo también de que al final las personas van donde les paguen, ¿cierto? Y al final no tienen por qué abanderarse en este caso por un candidato, sino que ellos simplemente van en honor a quienes, por supuesto, les paguen. Así que también Zúmbale Primo va a estar presente junto a Evelyn Matei. Oye, me quiero meter en otro tema que encontré muy interesante por aquí, lo venía escuchando en la radio de hecho, y tiene que ver con la prisión preventiva que se decretó el día de ayer para el médico, el que más licencias falsas dio en Chile. Se le acusa de fraude al fisco por cerca de 13.000 millones de pesos en licencias médicas falsas. Este hombre es el médico Leonardo González Castro, ¿cierto? Imputado por los delitos de emisión de licencias médicas falsas, fraude en subvenciones y lavado de activos, tras acoger la solicitud presentada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. El tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días, por mientras el hombre va a estar privado de libertad. Y de acuerdo con la investigación, González Castro habría participado en una defraudación del fisco por más de 13.000 millones de pesos a través de emisión masiva de licencias médicas fraudulentas. Imagínate. El Colegio Médico, por supuesto, calificó esto como de máxima gravedad y confirmaron que la apertura de un proceso ante el Tribunal Nacional de Ética. En ese sentido, el profesional es acusado de vender licencias médicas falsas por internet, por lo que se consolidó como el mayor emisor durante el año pasado, el 2024. Se estimaba, en este caso, que en total habría extendido más de 27.000 licencias electrónicas sin sustento clínico, tanto para afiliados de FONASA como de ISAPRES. De esto también, bueno, esto finalmente se empezó a tirar un poco el hilo a raíz de lo que pasó con Dorothy Pérez en la Contraloría, ¿no? Recordemos que el caso de los funcionarios públicos que fueron detectados que estaban viajando al extranjero con licencias falsas, e incluso algunos de ellos yendo a casinos, ¿cierto? Hoy, ¿por qué habría eso? Entonces, se decía que las licencias se vendían en aproximadamente 50.000 a 95.000 pesos, dependiendo de la cantidad de días que se solicitaran, ¿cierto? Otro antecedente que llamó mucho la atención, Daniel, fíjate que fue que el hombre ya sabía que lo estaban investigando. Entonces, días antes de su detención, se presentó a la PDI para consultar si es que tenía alguna orden de detención. Porque, según él, contaba que tenía planes de irse al extranjero. Yo creo que algo cachaba de que ya iba a caer pronto. Entonces el hombre quería agarrar sus maletas
y quería retirarse del país. Oye, tremendo el caso, pero al final yo creo que esto es parte finalmente de un sistema que está muy vulnerable, un sistema que es muy vulnerable, ¿no? Y de personas finalmente que lamentablemente se aprovechan del sistema de la licencia. Oye, si aquí seamos honestos, y ahí me cuelgo un poco de las palabras que decía José Antonio Neme en algún momento. Todo el mundo sabe que en las ciudades, en los pueblos, en todos lados, de cuáles son los médicos que dan licencia. Oye, no, que me voy a ir a conseguir una licencia, espérame. Y esa práctica de alguna manera se hizo muy común entre las personas. Yo no digo que el tomarse licencia por el hecho de estar enfermo, obviamente es un derecho, es importante, pero al final por este tipo de cosas las licencias cada vez comienzan a estar más en tela de juicio. Y eso es lo lamentable, ¿no? Y lamentable también que las personas se aprovechen finalmente o vulneren el sistema de esta forma. Yo creo que por ahí también pasa un poco el tema. Más sobre todo si en este caso solamente en el aparato público se detecta. Imagínate la cantidad de casos que se detectaron. No quiero ni pensar cuando se comiencen a ver desde el tema del mundo privado. Yo creo que por ahí también va a pasar mucho. Van a pasar hartas cosas. Así que atentos con eso. Oye, solamente para ya ir cerrando este bloque de noticias, recordar ciertamente de que tenemos elecciones este domingo. Ya vamos a buscar las recomendaciones del CERVEL, ¿no? Recomendaciones de para estas elecciones. El llamado, ¿cierto?, que hacemos desde este humilde programa es a votar informado, ¿cierto? A llegar con tiempo, ¿cierto? Es muy importante recalcar que el voto es obligatorio, ¿ya? Solamente puede excusarse ante ciertas causas y tiene que hacerlo, puede hacerlo usted u otra persona ante una comisaría, ya. Tiene que revisar también si es que ya salió vocal de mesa, ya no existe posibilidad de retractarse, ¿cierto? Ya se cumplió el plazo para eso. Y ojo que los que no votan también se exponen finalmente a una multa, ¿ya? Desde todo Chile ya se están haciendo, los municipios ya han hecho algunas campañas para facilitar movilización a las personas que habitan más lejos. Importante, por supuesto, revisar a través de la página del CERVEL su local de votación, su mesa, también es muy importante. Determinar bien o pensar bien cuáles van a ser sus candidatos, no llegar a decidir al momento porque eso también entorpece el proceso. Importante también que a alguno le ha pasado. ¿Tú has sido vocal de mesa, Daniel? Sí, ha sido 4 veces le tocó ser vocal de mesa. A mí nunca me ha tocado ser vocal de mesa. Importante saber de que si la mesa no está constituida y usted llega a votar, usted obligatoriamente tiene que quedarse a ser vocal de mesa. Así que para que lo tenga en cuenta, sobre todo los que van a votar muy temprano y a veces los vocales no llegan. Se demora ahí. Son entretenidas las elecciones en Chile. Y has notado que tenemos un sistema que está muy bien hecho. O sea, yo creo que si uno dice no, que las cosas públicas no funcionan, oye, el CERVEL es un lujo que yo diría que todos los países de Latinoamérica se lo estarían peleando. Incluso países desarrollados. Nosotros tenemos los resultados de las elecciones horas después de haberse terminado las votaciones. Esa cuestión es genial. En otros países llegan a demorar días en determinar quiénes salieron. Claro que una población a veces mucho mayor, pero el sistema que tienen, ¿cierto?, que se maneja desde una forma centralizada y que obtiene los datos al instante, me parece que es tremenda. Quiero terminar, sí, con una, porque salió una encuesta, la vi ayer, de diputados y senadores por el Maule. La publicó en este caso un centro de estudios local, que acá la tengo de hecho. ¿Esta es o no? No, esta no es. La voy a buscar, pero figuraban en este caso un amplio triunfo por parte de la derecha. La estaba viendo ahí como dentro de los
de los senadores que estaban. De los senadores, estaba. De los que estaban saliendo era Cristian Vial, Coloma, Castro, que se estaría repitiendo el plato. Y el único que era de oposición, o sea, de izquierda o que era de oficialista era Alexis Sepúlveda, de los que estaban presentes. Igual, digamos que las encuestas muchas veces uno no sabe si es que... No hay que confiar mucho también en lo que dicen las encuestas. Hay unas que están bien hechas, otras que están mal hechas, ¿cierto? Sondeos que están buenos, sondeos que están malos. Todo depende mucho del tema metodológico, así que no hay que confiarse mucho, ¿ya? Pero lo importante, y como dice ahí en la campaña del gobierno, Chile vota informado. Muy importante informarse para decidir y que vote, por supuesto, a conciencia. Y lo más importante es que participe del proceso, ¿cierto? En la medida que nosotros alimentemos nuestra democracia, nuestro sistema anda mucho mejor. Oye, 9:28, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a preparar a nuestra entrevistada. Va a estar con nosotros justamente en este último día de campaña. La tuvimos hace poquito aquí en la Cine con Radio. Claudia Morales, candidata a diputada, va a estar conversando con nosotros. Así que, para que estén atentos a eso. Y voy a ver si alcanzo a buscar la encuesta. Voy a buscar la encuesta, a ver si la pillo. Esta es la encuesta parlamentaria del Maule. En cuanto al tema de... Acá está, acá la pillé. Agradecemos ahí a Crónica Noticias que nos da la info. Aquí está, Hugo Rey, Cristian Vial, Alexis Sepúlveda, Juan Castro y Juan Antonio Coloma serían las 5 primeras mayorías según esta encuesta hecha por... Estoy buscando acá. Y en cuanto a diputados, también salió que también estaría siendo como triunfo de la derecha. Bueno, la región del Maule en general la región del Maule en general es de derecha, hay que decirlo. No. A ver si la pillamos acá. ¿Será esta? Déjame ver. No, esta no es. Bueno, habría que verla ahí. Usted me dice, Dani, si estamos en condiciones. Ahora sí, breve pausa y nos vamos. Volvemos con nuestra entrevistada. Nos va a estar acompañando Claudia Morales en unos minutos más. Ahora sí, estimados, estamos de vuelta. Y agradecemos, por supuesto, a nuestra querida invitada. Estuvimos con ella hace un par de días y quedaron algunos temas pendientes. Yo creo que es muy importante eso, quedaron algunos temas pendientes. Y está con nosotros candidata a diputada por el distrito 17, Claudia Morales. Un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por estar en este espacio tan importante también para poder transmitir las últimas horas antes de terminar las campañas. Sí, pues, ¿a qué hora termina todo? A las 12 de la noche, así que yo termino a las 6 de la tarde en Constitución. Ah, va a estar acá. Mi campaña la voy a terminar en Constitución, porque siento primero que es muy importante como en el fondo descentralizar todo el proceso, de partida desde el inicio hasta el final. Inicié en Gualañé y terminé ahora en Constitución. Perfecto. Porque siento que los procesos de poder estar en el territorio son importantes. Entonces, y en el fondo, bueno, me queda prácticamente una sola comuna que es Empedrado, así que voy a estar en la mañana, más o menos al mediodía en Empedrado, y luego posteriormente como a las 3 vamos a hacer un volanteo final en Constitución. Así que junto con el equipo que me ha acompañado, y a las 6 finalizamos con un cariñito entre nosotros también, porque ha sido meses intensos, me imagino. Cuéntame un poco cómo ha sido este proceso de la campaña, cómo lo has vivido internamente. Hay mucho esfuerzo detrás. Sí, bueno, de partida yo soy una candidata con financiamiento muy austero, ¿sí? Porque si bien voy en cupo Acción Humanista, los recursos que me transfirieron fueron de 200.000 pesos. Y por lo tanto hicimos un esfuerzo como familia de poder tener un poquito más que me implique poder
cubrir ciertos temas más estratégicos y obviamente todo lo que significa el traslado, todo lo que significa estar en los volantes. Hice solo 10 palomas. Claro, para toda la Nada región, o más. sea, Es que no tienes más opción. Es que esa en realidad yo creo que dentro de mi lección como candidata es que las inequidades de una persona que es candidata a otra no se puede estar traduciendo por dinero. claro. Se tiene que traducir por ideas, por la capacidad y competencia que tenga el candidato. O sea, no me, o sea, ¿cómo voy a competir con alguien que tiene un financiamiento de 100 millones de pesos? Imposible, Sí, pues imposible. se ha mencionado mucho ese tema en la campaña, la inequidad Sí, económica que existe, y lo otro también, la cantidad la disímil inversión que tiene un bando sobre otro. En especial, por ejemplo, exacto. en el último tiempo veía una encuesta, veía una estadística por ahí, que eran casi 50 millones de pesos en redes sociales por parte del Partido Republicano. Exacto. O sea, a mí yo he tenido impresionantemente ataques en mis propias redes sociales. Me han intentado hackear. Ha sido súper complejo. No sé si es por los niveles de alcance, pero impresionante la violencia digital. Y lo hemos conversado con otras candidatas. Y no está fácil, no está fácil el poder, en cierta forma, instalar las temáticas, sí, de interés, pero también, por otro lado, yo creo que es consecuencia de una falta de educación cívica en la ciudadanía. Yo creo que el Estado lo ha hecho pésimo en ello, porque sienten como que la política, lo primero que te dicen, yo no soy político. Sí. Sí, y toda la gente dice, Cuando, no, es que yo no creo en los no, yo no soy políticos. político. Y yo siento que están tan equivocados, porque todos en cierta medida somos políticos. Todos tenemos un interés en el país, todos queremos lo mejor para nuestro país, todos queremos lo mejor de vida para nosotros mismos. Eso ya es política. Entonces, la falta de educación cívica ha conllevado un tema no menor eh, que finalmente se siente mucho más ahora. Claro. Yo soy una persona que he sido política desde los 15 años, entonces veo la diferencia desde el romanticismo de la política a lo nefasto que hoy día es. Entonces, y me da pena porque la política tiene incidencia en la vida de las De las personas, personas, justamente. tiene una incidencia profunda. Si yo tomo una mala decisión, sin duda eso afecta a muchas personas, que es como lo que ha pasado la decisión con respecto a las AFP, que es la administración de fondos previsional, de cambiar lo que era antes, porque antes era, la gente tenía una jubilación digna, hoy día no. Entonces, Claro. yo recuerdo a Hoy mis día bisabuelos, si no fuera por la PGU. no, olvídate, o sea, y aunque fuera con la PGU, igual la gente no le alcanza. Entonces, si uno evalúa, yo evalúo, porque mi bisabuelo jubilado recibió una buena jubilación y después cuando falleció mi abuela recibió la jubilación y seguía recibiendo un póstumo importante que le permitiese también, porque ella era una mujer eh, que si bien tenía sus propios ingresos, no tenía previsión. Entonces, Claro. uno empieza a como evaluar las antiguas generaciones. Entonces, parece que nosotros tenemos dos cosas importantes, la falta de educación cívica y la falta de memoria impresionante. Sí, eso suele pasar, ¿eh? Por ahí escuchaba, de hecho, que escuché esta frase varias veces, que si Sebastián Piñera hubiese estado vivo, decía, no, si Sebastián Piñera hubiese estado vivo, esta elección la ganaba trotando prácticamente. Claro, Porque también hay un tema como de, no sé, esta ambivalencia, por así decirlo, de ir del votante nacional, de ver así como que ya, probemos con ya, este no nos funcionó, vamos a la otra. No, este tampoco funcionó, volvamos al antiguo. Y después el antiguo no funcionó, cambiémoslo de nuevo Entonces como que el voto de alguna manera es como muy castigador. Pero te quiero llevar como colgándome de esto, te quiero llevar una pregunta. Porque parte un poco de la responsabilidad, y lo hemos visto también, ha sido la crítica que se le ha hecho al actual gobierno. Entonces yo te quiero preguntar desde tu punto de vista como funcionaria pública de ya de mucho tiempo, hoy por hoy candidata a diputada,
¿Tu evaluación del actual gobierno qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que lo ha hecho bien? ¿O sientes que hubo cosas que pudo mejorar? ¿Cuál es tu opinión en este caso del presidente Boric? Y si justamente se justifican esta especie como de críticas o constantes críticas que se le hacen por parte de la oposición. Mira, de partida, bueno, yo creo que en todos los gobiernos hay buena intención, Sí. sin importar la postura política. Yo parto de ahí porque a mí me ha tocado estar desde el gobierno de Lago a la fecha. Ya. Y además en el actual gobierno del presidente Boric, fui sereno. Entonces, mi crítica va más allá del contexto histórico que nos tocó gobernar. Ya. ¿Sí? Y lo digo, me involucro porque fui seremi. Primero, post pandemia, Sí. salud mental desgastada, frustración detrás, estallido social posterior, porque no han pasado muchas cosas, ¿sí? O sea, si uno empieza como a evaluar la línea de tiempo fue movimiento de mujeres muy fuerte, porque fue en el año 2017-2018. Previo a eso, estudiantes también. Pues se sumó, pero fue más fuertemente el tema de las tomas feministas, si tú te acuerdas, a nivel Sí. nacional. No, yo estaba en, Claro, porque si vemos Santiago los en ese movimientos momento. Sí. claro, vemos los movimientos estudiantiles, eso fue prácticamente en el año 2003, 2006, y entonces uno empieza a evaluar, ¿cierto? Claro. Estas líneas de tiempo, y luego posteriormente fue el tema del estallido social, frente a un reflejo de lo que significa el descontento, pero eso también refleja lo que el mundo pasaba, porque el movimiento en general de mujeres y feministas fue un movimiento muy global también. Claro. No tan solo que conllevaba a Chile era un ejemplo de movimiento en Latinoamérica y Caribe. A mí me tocó reunirme con otras organizaciones de Latinoamérica y Caribe. Entonces, voy por la línea del tiempo para explicar qué significa este gobierno, ¿sí? Claro. Porque me interesa como llevar en el contexto. Y luego, posteriormente, nos pasa el estallido social, asume en este caso, bueno, el presidente Piñera asume el tema de lo que significa una agenda política, instalar una agenda política de género, porque no le quedó otra. Entonces, porque el movimiento fue muy fuerte. Después de eso, hay que recordar que en el tema de lo que significa el estallido social también me tocó enfrentar, y yo como funcionaria pública también me tocó enfrentar esa situación con autoridades que no entendían de por qué la gente estaba en las calles. Sí. Y que no era el estallido delictual como muchos lo han tratado de catalogar, no. porque yo diría que la gran masa de personas Sí. o el grueso de la revuelta no eran vándalos, ni No, barras era bravas, gente, ni nada por el estilo. familia, Eran familia, eran personas comunes y adultas corrientes. mayores. Era como, en el fondo yo recuerdo, o sea, yo muchas veces, de hecho muchas veces también la situación de opresión que hubo por parte de los policías, también me tocó verlo, me tocó también ir me acuerdo que se formó los abogados que eran, ¿cómo se llama? De 18 de octubre, no me acuerdo si era 18 de octubre, 19 de octubre, que está el José Eduardo junto con Rodrigo Hernández. Ya. Entonces, bueno, ahí yo contextualizo porque es importante saber en qué situación. Después, ¡pum!, esta cosa de estallido, esta cosa de acuerdo, el proceso constituyente y la cuestión y todo, viene pandemia. Sí. Todo se ha encerrado. Crisis, absolutamente, porque hubo una crisis también. Crisis mundial. En ese O sea, contexto. no solo Claro, o sea, no tan solo mundial, o sea, el estallido social no tan solo fue en Chile, también fue en el mundo. Entonces, también. siento que hay un contexto que nos significó como seres humanos, individuales y colectivos, enfrentar situaciones muy, muy diversas. Y luego, posteriormente, termina este estallido social. Y bueno, entre medio, si tú te acuerdas, no sé si recuerdan, el expresidente dice, hay un enemigo, ¿cierto? Sí, estamos en guerra. Estamos en guerra. ¿Te acuerdas que el ministro dijo, no estamos en guerra? Sí, pues, y después el comandante del ejército en ese momento que estaba como a cargo del operativo de seguridad dijo, no, pues yo no estoy en guerra con nadie, yo estoy feliz, yo vivo feliz con mi familia. ¿No? Claro, entonces como que en el fondo como un tema casi de esquizofrénica, porque yo decía, yo observaba todo eso. Bueno, hablaba en ese tiempo también con los carabineros, hablaba,
también había una crisis institucional en Carabineros hace Sí, mucho pues, tiempo, también. entonces uno empieza como a sumar y todo eso, y después yo entendí de que esa guerra tenía que ver con el tema de los ingresos narcotráfico, Ya. ¿sí? Del crimen organizado. Yo al final comprendí eso porque en el fondo había una tensión en ese momento muy fuerte, y me acuerdo porque conversaba con los DPI, como funcionario público, lo empecé a Claro. conversar, y en Talca en realidad no pasan muchas cosas como en otras partes, pero los puertos estaban muy complicados, me acuerdo Por que el tema me del narco. comentaban eso. Sí. Y luego pasa esto, este símbolo que es CAS, ultraderecha, versus Boris, que representa todo el movimiento estudiantil en el año 2003 a 2006, donde se enfrentó incluso a la presidenta Bachelet, y este movimiento estudiantil que nace tema de Frente Amplio llega a, a ser elegido para la segunda vuelta. ¿Y qué Y foto Y reflejó Cas detrás gana, de y eso? ojo que Cas gana con una amplia mayoría. Fue por Exacto, lejos el candidato que más votos sacó en la primera vuelta. Y exactamente. ahí la sorpresa, yo me acuerdo que en ese momento fue Parisi, que estaba haciendo Sí, campaña por Zoom, que sacó tercer mucho por lugar. el norte, y Claro. mucho por el norte. Sí, 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 sí. Mucho por el norte, porque tiene muchos votos por la minería en general. Claro. Un tipo que igual él ha estado incorporado mucho en el mundo privado y académico, entonces obvio que iba a confabular eso, porque igual tiene una propuesta muy desde lo económico, ¿sí? Muy de lo neoliberal, Sí. muy del alto, Muy pero meritocrático el hombre. exactamente, exactamente. Entonces, en ese ámbito, uno contextualizando todo esto, también uno profundiza de que la situación de cambios y que en el mundo, porque uno no tan solo observemos a Chile, empezó cambios también a nivel mundial, ¿sí? Empezó el tema de lo que significaba Bolsonaro en Brasil, significaba el tema de la situación, por ejemplo, que ocurría en Sí, Colombia, pues, vemos el tema de la Perú, ultraderecha no ha sido sola, porque lo que pasa es que en Chile tenemos esa costumbre de quizás estamos como muy encerrados y no miramos hacia afuera. Pero la exacto, ultraderecha es un fenómeno que no que abarca a todo el mundo. O sea, no, Donald Trump, Bolsonaro, Javier Milei. exacto, exactamente, exactamente. Entonces, empecemos a evaluar y contextualizar que también nosotros estamos dentro del mundo. Claro, O sea, yo también recuerdo el tema también tiene que ver con el contexto de la globalización y cuánto nos afecta también nosotros como Chile. Seremos el último país del mundo en el sur, pero no quiere decir que a nosotros nos afecta lo que ocurre. Porque hay un fenómeno, ¿sí? Hay un fenómeno que es interesante analizar. sí, de todas Bueno, maneras. pasa todo esto y yo creo que muchos de los votos que fue para Boris fue por anticas, ¿sí? Sí, Fue porque totalmente. no querían Porque no querían eh, que saliera a casa. exacto, por su propuesta. Más que nada, pues sí, aquí la gente no es. La gente igual analiza, o sea, analiza también el contexto. eh, y apuestan por este joven que venía del movimiento estudiantil, le pusieron apuesta y yo creo que él fue bastante valiente para poder asumirlo. De todas maneras. Yo no dudo de eso. Yo creo que no es fácil gobernar, más siendo la edad de él. Yo no disminuyó para nada de lo que significa lo que él ha hecho y su propuesta que ha hecho. Yo absolutamente me interesaban mucho las propuestas que él tenía, pero ojo, desgraciadamente la agenda política que tenía el presidente Boris se lo comió seguridad. Sí, totalmente. Porque seguridad no estaba dentro de sus prioridades al final. Y de hecho, él mismo No, en algún porque, momento reconoce y Janet Jara también lo ha mencionado. claro, pero no está dentro del marco de su prioridad, pero también pasa por los traspasos políticos y técnicos desde los gobiernos anteriores. Claro. Y no hablo solamente del presidente Sebastián Piñera ni de la presidenta Bachelet, esto viene de muchos antes, donde el crimen organizado ya comenzó en Latinoamérica, específicamente en México, Colombia, y no estaba exento Chile, Argentina, ni Brasil. Brasil siempre existió. Y a mí me tocó trabajar en las favelas de Brasil. Imagínate. Tuve 8 meses en la favela. Y ahora vi lo que pasó. Ay, qué tremendo, Y ¿no? es terrible. No, es terrible. Porque no necesariamente. Y yo fui e ingresé a las favelas con militares. Fuimos muchas veces, de cierta forma, perseguidos por las personas narcotraficantes porque no querían que trabajáramos con la gente. No.
Entonces, El narco al final asume el rol del Estado. Si es el exactamente. gran problema, que es lo que pasa en todos lados, porque al momento de no estar, bueno, uno lo puede ver desde lo que ocurría con Pablo Escobar en Colombia, hasta, por ejemplo, ejemplos más pequeños acá en Chile, pues de que finalmente, ¿quién es el que protege a los vecinos, el que les da, el que les compra los regalos de Navidad a los niños, el que les celebra actividades? Y protección. Mira, uno de los elementos que más entendí de ese proceso es que el narco lo que hace, porque estos son cabecillas, cuando uno dice, no, vamos a matar a todos los delincuentes, a Sí, los pues que en el son debate, menores en de el edad, último debate era los primeros 10 minutos fueron puras balas. ay, No, que no, terrible. hay que correrles balas, que hay que correr balas, que hay que correr balas. Ese fue el primer debate. Pero eso son la base, es como correr en la bala a las hormiguitas cuando la reina madre, ¿me entiendes? No Claro, sé está cómo decirlo, protegida. pero en el fondo aquí hay una pirámide. Lo que está abajo no te va a resolver matarlos a todos porque van a seguir igual, ¿cierto? Claro, Aquí tiene que ver con estrategias con los cabecillas. claves claro, estrategias claves como lo ha hecho otros países. Y en el fondo es que hay que entender que hoy día el narcotráfico, el crimen organizado es una industria económica. Si no lo entiendes así es muy difícil revertirlo. Claro. Entonces, bueno, para poder responder esta pregunta, ¿por qué me Sí, demoro sí. tanto para poder No, responder? dale, Porque dale. quiero No. contextualizar. Es contextualizar de que yo absolutamente eh, 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 el actual gobierno encabezado por el presidente Boris no ha sido un mal gobierno en todo su contexto. Sí ha pensado en la gente, eh, pero sí ha habido una falta de colocar a gente más experta en temas administrativos. Claro. Yo siento que ha habido errores de procesos administrativos importantes. Lo de Monsalve, por ejemplo. Bueno, en Monsalve, sin duda, y yo puedo decir, muy fe en cierta por la ministra, porque como era Seremia la mujer y la que de género, y fue una discusión terrible, porque me quería puro trágame tierra, dije yo cuando ocurrió esto. La ministra estaba en el extranjero cuando ocurrió esto, y Claro. ella no supo después. Entonces, ¿qué es lo que a mí también me pasaba aquí en la región? Y yo sabía después, cuando ya las cosas estaban en los diarios, o era connotación en las redes, nunca nadie me decía, ninguna autoridad que estaba pasando Dentro de en su institución. Claro, Entonces, cómo podíamos resolver las cosas? Imposible. posible. Entonces, bueno, eso es un lado, pero no, los errores del proceso administrativo tienen que ver, por ejemplo, los indultos, Ya, los también. temas relacionados, sí, son temas graves, yo considero temas graves. El tema presupuestario, el tema de la disposición de la ley de pesca, son También. temas que son, y yo veía a mala falta absoluto de instalar el gobierno. No puede ser de que un gobierno no se instale 100% en los primeros periodos de gobierno. Claro. O sea, yo nunca eso lo había visto. Sentían como un tema de temor. Siento que también un poco tiene que ver con la generación. O sea, yo en realidad me siento como más vieja ahora, porque yo veo como las nuevas No, pero no generaciones digas ya. eso, güey. Pero las nuevas generaciones, que son los millennials, que son en el fondo, como estas generaciones que en el fondo no son hijos de dictadura, y yo soy hija de dictadura, donde yo nací con otro contexto, donde a mí me tuve en todo el proceso de la secundaria universitaria, los procesos de cambio de dictadura a democracia. Todo eso es un contexto distinto. Claro. Yo políticamente viví en un contexto distinto, pero hoy día siento que los jóvenes que ingresaron no escuchan. Claro. Y eso a mí, siento que eso es un poquito de nivel de soberbia. Y yo lo lamento mucho, pero eso, bueno, es parte de la experiencia que tienen que vivir políticamente hablando. ¿sí? Claro. Yo creo que aprender a escuchar. Sí, encuentro interesante los niveles de conciliación que trataron de hacer por el tema, por ejemplo, del pago pensión, por el tema de pensión específicamente. Yo creo que hay cosas importantes que sí se logró. Sí, Se logró, cosas, por ejemplo, el cosas tema- que se avanzaron también. Sí. Sí, yo creo que sí avanzó. Yo creo que sí en años más van a decir, oye, ese gobierno igual avanzó en ciertas cosas. Claro. Porque Que un eso poco, suele suceder. sí, al final yo creo que uno no puede mirar las cosas de blanco o negro. Me parece que No. uno tiene que reconocer que finalmente el gobierno, o sea, perdón, claro, el gobierno de Chile Sí. es un continuo finalmente
pero la solidez del Estado la van dando finalmente el tiempo. Los gobiernos van pasando, pero de alguna manera, mientras fortalezcamos nuestras instituciones, mientras los programas funcionen, mientras se sienta que hay un crecimiento también de algunas u otras materias, me parece que eso también va fortificando la labor del Estado y va solidificando la labor del Estado. Absolutamente. Y eso también contrasta mucho con el hecho de la gente o de candidatos que quieren eliminar el Estado. Exacto, porque yo siento que también otro elemento que también es muy importante es el rol del Estado frente al Estado ejecutivo. Por ejemplo, Claro. el Estado como legislativo, ¿cuál es su función? La gente no tiene idea. No, Y eso me preocupa enormemente porque la gente igual escucha, yo lo veo pacientemente cuando me he ido a terreno, me han preguntado muchas cosas, cuál es mi opinión con respecto a lo mismo que tú me estás preguntando. Yo creo que ningún gobierno es lo suficientemente bueno ni lo suficientemente malo. claro. Para mí, por ejemplo, si tú me preguntas para mí fue un gobierno que tuvo mucho sentido para mí como funcionaria pública, el primer gobierno de la De presidenta. Bachelet, de todas maneras. Pero el segundo, para mí fue un desastre. Pero Ya qué puedo bueno llorar. también hablar con esta honestidad también, pues, porque siempre se hace la crítica que los políticos no tienen esta autocrítica o de reconocer finalmente los errores o falencias. Me parece que una manera honesta de construir política es también reconociendo las cosas que se hacen bien y también reconociendo las cosas que se hacen mal. Absolutamente. Mira, yo creo que yo creo que lo bueno de este gobierno es que pensó en la gente que cuida. Eso me encantó. Claro, Es como el Chile crece contigo de la Claro. presidenta Bachelet. claro. Esos son símbolos importantes. Sí. Siento que el tema de lo que significa la ley Papito Corazón, entre comillas, También. que facilitó todo, El tema todo de lo pago que de pensiones. significaba el pago efectivo, eso también yo lo reconozco. El avance en la ley integral de violencia, La ley el TEA. tema también, sí, de los avances también de las personas que son feriantes, el tema de lo que significa el riego tonificado, son temas como igual interesantes que ocurrió en el actual gobierno. Y yo siento como que sí ha habido cosas muy, muy interesantes que no va a tener impacto inmediato. Claro. Pero a mí, ¿sabes lo que a mí me pasa muchas veces? Que las discusiones políticas solamente se tornan como discusión económica y la economía muy en cierta forma, porque bueno, soy ingeniera comercial, así que puedo decir muy, muy profundamente esto, pero la economía no debería estar separada de lo social Claro. cuando hablamos de política pública. La economía responde a la productividad y la productividad responde cuando la gente que está pueda crear empresa, pueda desarrollar tecnología, puede desarrollar desarrollo económico local. A mí me gustaría, bueno, en el caso que sea diputada, Sí, eso le iba a comentar porque ya Daniel me hace la señal Sí. aquí que ya estamos terminando el programa. Coméntenos en este caso, Claudia, su propuesta, en este caso como Sí. sus principales sus principales focos que va a tener como diputada en una región también que es muy especial. Exactamente. Bueno, de partida, a mí son tres temas que en la cual, bueno, primero, yo hablo de los seres humanos. Ujú. Son tres grupos que sí me interesa focalizar mi esfuerzo cuando pensamos en los proyectos de ley o ciertas normativas o ley cortas que pueden ocurrir desde el Congreso o cuando uno tiene que discutir presupuesto o cuando uno tiene que ver y velar por los programas que se ejecutan. Infancia, Ya. adultos mayores y mujeres. Y mujeres. Son los grupos más vulnerables en nuestra sociedad y son los que más, en el fondo, siento yo que no está ingresado en el ámbito de productivo, por lo tanto, si hablamos solamente un foco económico, estos quedan fuera, ¿sí? Claro. Eso es punto uno. Segundo, ¿qué temáticas a mí me interesa abordar principalmente? Obviamente, economía, tiene que ver con los ámbitos de la autonomía económica de estos grupos, cómo alcanzar a tenerlos no solamente pensando en el subsidio, sino pensando en cómo nosotros resguardamos la seguridad económica Claro. de estas familias que integran generalmente estos mismos personas, ¿sí? Eso, Realmente los grupos más detrás de vulnerables. una mujer, claro, detrás de una mujer jefa de hogar hay adultos mayores y hay niños, Hay niños. ¿sí?
En segundo lugar, me interesa mucho el poder fortalecer el tema de seguridad. Sí, yo concuerdo mucho que hay que hacer una reforma, pero eso es un muy largo plazo. Eso no es fácil, no es un día para otro, pero sí es importante hacer que es la reforma penal. Totalmente. Nosotros tenemos que ahora repensar los tipos de delitos que existen en nuestro país. Oye, te quiero llevar Cuál- ahí a lo que ocurrió con Ávila Rifo también. Que el tema, bueno, finalmente Sí, hace 2 días la Corte Suprema determinó que se suspendió el proceso de libertad condicional por parte del agresor. Pero se claro, suspendió por un tema de que finalmente a Ávila Rifo no le pudieron notificar en su domicilio. exactamente, Esa fue la causal de por qué se justamente. determinó, por qué Bueno, se... Y no es por que hay otra una cosa. debilidad. Bueno, yo una de las cosas que yo más me fijé en temas de la debilidad de los procesos judiciales, que aparte se demoran 2, 3 años, 4 años, dependiendo del tipo de delito, los femicidios, femicidios frustrados, estos son elementos en los cuales se demoran alrededor de 3 años para que el tipo sea sancionado. Claro, En ese marco, no, me preocupa lo de antes de la denuncia y después cuando el tipo ya haya cumplido su condena, claro. que son dos conceptos distintos. Entonces, sí, es un tema que sí está parte de mi propuesta como diputada. Perfecto. ¿Y el tercer Y, punto que me y el había... tercer punto que me interesa mucho es el fortalecimiento de lo que significa la parte de los sectores rurales y de la pesca. Perfecto. Eh, Hay un esos temazo con la elementos, pesca, ¿eh? Aquí en Conti sobre todo. no, sí lo sé, en Sí, Constitución, sobre Marilline, recordar solamente de que ayer, como sagradamente todos los días miércoles, se reúnen las personas afuera de aquí del muelle para clamar por justicia por el caso La Bruma. Bruma. Sí, Sí. La pesca artesanal es, por lo menos para mí, es ¿Mm? lo más importante, porque no tan solo resguarda el tema del medio ambiente, el impacto que le podemos provocar a la industrialización frente a lo que significa el mar, sino también es el resguardo de muchas familias que dependen de toda esta función. La pesca artesanal representa nuestra cultura, representa mucho más allá de un tema De una actividad productivo. económica, claro. Exacto, es una cadena productiva muy interesante que implica de turismo, implica un tema familiar, detrás como la familiar campesina, ¿sí? Claro, Esos son dos elementos. Por eso me interesa mucho la cadena productiva eh, que tiene que ver con la pesca, que no tan solo conlleva a solamente ir al mar, sino a todas las actividades conexas que hacen muchas de las mujeres, que son alrededor del 80%, hacen actividades conexas con respecto a la extracción del mar o significa playa. Y también está a orilla del mar. Y también está el tema de los sectores rurales, que me interesa mucho la familia campesina. totalmente. Entonces yo quiero proponer eh, tres leyes, o sea, 4 leyes que a mí me interesaría trabajar. Primero, el tema de lo que significa el fortalecimiento de la cadena productiva de lo que es la pesca en sí misma, Ya, pero la pesca artesanal, ya. porque nosotros solamente pensamos la extracción, ¿sí? Pensamos las cuotas, pero no pensamos en qué podemos facilitar a través de del tema de la ley Caleta, que encuentro que es súper complejo, Claro. porque, porque tiene que ver con planes, tiene que ver, entonces yo siento que falta algo ahí detrás de Sí, eso. en breve, Claudia, que se nos está Sí. acabando, nos Ay, está segundo. cortando, sí. En segundo, quiero proponer una ley para el fortalecimiento de la familia campesina. Perfecto, Eso, una ley que está reflejado con respecto a lo que significa el emprendimiento, perfecto. para facilitar todo lo que es el ámbito de emprendimiento, más allá de la recaudación de impuestos. Y el cuarto ley, Cuarto, desarrollo económico local. muy aquí importante. Eso me interesaría mucho que se pudiese fortalecer porque localidades se pierden, porque los municipios no tienen desarrollo económico local específico y porque no tienen las competencias para ello ni las atribuciones para poder fortalecer. Perfecto. Así son las 4 que yo propongo. Excelente. Con propuestas, entonces, vamos cerrando entonces esta entrevista. Agradecerte, por supuesto, Claudia. Desearle todo el éxito también en esta elección. Vamos a ver ahí los resultados, obviamente, el día domingo. Y esperamos, ojalá, obviamente, poder ahí, quién sabe, después contar con nuestra diputada. Y la vamos a estar molestando ahí en caso de que... Y pues si no, también. Es muy interesante también conversar con ustedes. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Después puedo hablar libremente, después. Pero bueno, espero que sí, espero que salga y bueno, B54, no olvidar. Entonces Ok. voy a entrar en Constitución
repartiendo para que voten por mí, porque no se van a equivocar en su elección. Excelente. Así que muchas gracias. Ya pues, Claudia, un gusto contar contigo. Chao, chao. Gracias Jorge, un abrazo. De esta manera entonces nosotros estamos despidiendo nuestro programa, agradecerles obviamente por la sintonía y nos reencontramos el día lunes para un análisis completísimo de las elecciones de este domingo. Vaya a votar, cuídese, buen fin de semana, chao, chao. Cerramos la función matutina de la Cinecon Radio. Esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. No olvides reservar tu boleto, conectarte y escuchar la matiné de la Cinecon. Nos vemos pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cinecon Radio.